G3, profe. G3. El G3. Ya. El Y 4. el G4. Bien, chicos, vamos entonces. Este es. Ya, vamos a ver un ratito que cargue bien. Ok, de acá tenemos que avanzar. Listo, cositos. A ver, por favor, me confirman si ya se ve la pantalla y la grabación. Sí, profe, todo bien. Sí, profe, sí se le ve. Ok. ¿Qué cosa se me ve? ¿Qué se me ve? Se le ve la diapositiva, profe. Ah, ya, caramba, qué cosa. Por favor, no me asustes, caracho, caramba, no me asustes. De cositos con todos ustedes, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al habla de historia. Quien les habla es el profesor Víctor Rodríguez Tejada y el día de hoy vamos a desarrollar entonces en seminario repaso de culturitas. Muy bien, vamos a hablar entonces de las culturas, conocidos, por ejemplo, Paracas. Vamos a ver. Muy bien, Paracas. Recuerda, ¿cuántas fases tiene? Dos. Bien, por ejemplo, en el horizonte temprano, ¿qué fase vamos a encontrar? Cavernas. Cavernas, correcto. ¿Y el intermedio temprano? Necrópolis. Necrópolis, correcto. La ubicación, jovencito. ¿Recuerda su descubridor Julio Cetello? ¿Dónde lo ubicó? Ica. Departamento de Ica. Bien. Cuando se da el descubrimiento de la cultura Paracas, muy bien, ¿de qué tumba llega a descubrir Julio Cetello? Señor Recipán. El señor ¿Qué va? Entonces, no puede ser. El G1 y el G3 y el G4. ¡Qué vergüenza! ¡Ay, por favor, Dios! De Gogas, profe, de Gogas. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Todo es parte del ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Estábamos probando. Me duele mi corazoncito. Sí, profe. Sóbese, Dios profe, mío. sóbese. Sóbese, profe, sóbese. Ver nada más. Pobre de que te equivoques en historia en el examen. Pobre de ti que te equivoques en historia en el examen. Ya sabes, ¿ah? ¿Qué, Te, profe, tiene en mi casa? te voy a encontrar, vas a La ver. oso amenaza. Claro, pues sí, la maldición del oso, ya sabes. La maldición del oso, ya sabes. ¿Ah? Listo. ¿Cómo se llama la tumba que es? Montessori. Dime, ¿cómo se llama la tumba que descubrió Golo Cetello? Cerro Colorado, ¿sí? ¿Te vas a acordar dónde vivo yo? Vivo Cerro Colorado, y justamente hay una tumba llamada Cerro Colorado, ¿ya? Listo. Ocurrió, recuerden, en el año 1925. Listo. ¿Qué le dio fama a la cultura Paracas? ¿Por qué se hizo famosa la cultura Paracas? ¿Por los mantos? Para funerarios. Los Fardos funerarios. Fardos funerarios. ¿Listo? Ya está. Ahora, ¿qué tipo de gobierno tuvo Paracas? Teocrático. Teocrático regional. Fue una teocracia regional. Muy bien, fue una teocracia regional. Bien, gobernado por sacerdotes. Claro, está, jovencitos, que aquí también vamos a ver la influencia política. ¿De qué cultura? ¿Qué cultura influyó en Paracas? ¿Chaví? La cultura chavín. Chavín. ¿Por qué dudas? ¿Por qué? Caramba, es que uno día me está sorprendiendo, ¿ah? Rachel, ¿estás ahí? Ahí sí. Sí. No te estoy escuchando, Rachel. No te estoy escuchando, Rachel. ¿Denis está por ahí? Presente. Denis. Ya está bien, Denis. Josie, ¿está Josie? No está Josie. Fue al baño, profesor, ya regresa. Después dice, porque se que ay, porque no ingreso, ya está ahí. Ya listo. Vamos entonces a las fases. Recuerda, ¿qué criterio tomó en cuenta Julio Cetello para poder dividir las fases? Las tumbas. Tipo de tumbas, ¿correcto? Tipo de tumbas. ¿Cuáles son, por ejemplo, las tumbas en la primera fase, Paracas Cavernas? Listo, ¿cómo es la forma de la tumba?
Una copa invertida. Una copa invertida. Copa invertida, jovencitos, copa invertida, listo. Pero también, jovencitos, hay un historiador, no recuerdo muy bien el apellido ahorita, le dijo, ¿qué tipo de tumba es? Silo funerario. Ya, silo funerario. Bien, ahora, recuerda lo siguiente, Paracas Cavernas tuvo una capital. ¿Y cuál fue esa capital? Peña de Tajahuana, Peña de Tajahuana, influencia chavín. Pero, ¿qué pasa en Necrópolis? ¿Qué ocurrió en Necrópolis, jovencitos? Bien, aquí prácticamente dice va a haber una independencia total. Lo vamos a ver a través del arte, ¿ya? Porque, ¿cómo decimos, jovencitos, o cómo afirmamos que hay una influencia chavín sobre Paracas? Lo vamos a ver a través justamente de la iconografía, ¿bien? En sus expresiones culturales, textiles, cerámicas. Bien, pero en Paracas Necrópolis ya no se nota la representación, por ejemplo, de la famosa triada. Entonces vamos a ver pues una amplitud de figuras y entonces por eso decimos Necrópolis tiene independencia de Chavín. Paracas Cavernas, no. ¿Ya? Ahora, en Necrópolis, ¿por qué destacan, jovencitos, las tumbas? ¿Cómo son? Descríbelas. Rectangulares. Tumbas subterráneas, rectangulares, ¿sí? Subterráneas y rectangulares. Jovencitos, el día de hoy en la arqueología ya se está aceptando la siguiente situación. Bien, es más, ya no le llaman Paracas Necrópolis. ¿Cómo le llaman? Topara. ¿Sí? Le llaman la tradición Topara. Algunos arqueólogos dicen lo siguiente, que hay una división arbitraria que hizo Julio Cetello justamente cuando hizo las fases. Hay algunos arqueólogos que están considerando inclusive que no debe haber separación entre Topara y la cultura que viene después, conocidos, a desarrollarse en la misma región. ¿Cuál sería la cultura que viene después de Paracas a ubicar la misma región, a posesionarse? Moche. Nazca, correcto, Nazca. Ojo, tengan cuidado, jovencitos. El otro día estaba revisando, ¿no?, las preguntas anteriores y había una, jovencitos, con respecto, por ejemplo, a Moche, ¿ya? Después de Moche, recuerda que Moche fue conquistada por Huari. Después de desaparece Huari. ¿Qué cultura se asentó en los mismos territorios de Moche? Pregunta de examen de admisión, ¿ah? A ver, ubícate. ¿Qué departamento se desarrolló Moche? Chimón. ¿En qué departamento se...? La libertad. Ustedes van a ser responsables de que su profesorcito, después de que termine clases, agarre y se vaya a la tienda a comprarse una botellita de vino para pasar la cólera. Mira. Todo es parte del show, profe. Sí, show, no show, sí, vas a ver nomás. Listo. Lo estamos Moche, probando. probando, ahorita vas a probar otra cosa, ya sabes, ¿ah? Mi cólera, por si acaso, ¿ah? Mi cólera, por si acaso. Oiga, Moche, ¿en qué departamento se ubicó? La Libertad. En el mismo departamento de la Libertad, ¿qué otra cultura se desarrolló? Posterior de Huari, inclusive. Chimú, Dios mío, tanto para esto, Dios mío, por favor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando Eso iba a aquí? decir. Ay, Dios mío. Lo mismo pasaría, jovencitos, acá con la cultura Paracas y con la cultura Nazca. Recuerda, jovencitos, sí, Paracas y Nazca prácticamente están desarrollándose en el mismo lugar, departamento de Ica. ¿Ah? Listo, vamos a continuar. Bien, vamos a continuar. Hablamos de textilería. ¿Qué, jovencitos? Aquí tenemos prácticamente, jovencitos, uno de los trabajos más importantes de la cultura Paracas. Prácticamente estamos frente a los mejores, uno de los mejores, no digo el mejor, uno de los mejores artesanos textiles que tenemos en la historia del Perú prehispánico. ¿Para qué sirvieron las telas que hicieron en aquella ocasión? Esas telas muy hermosas, muy decoradas, muy bonitas, polícromas, con bordados de prácticamente de oro, de plata, cabellos humanos, plumas, llaves de la selva. ¿Para qué sirvieron? Para envolver a sus muertos. Envolver a los muertos. Sí, Funerales. recuerda, los mantos funerarios, eran mantos funerarios. Se calcula pues que algunos de estos mantos funerarios, o sea, por la calidad, ¿no?, y por el detalle que tiene pues en los dibujos, demoraron por lo menos 5.000 horas hombre.
5.000 horas hombre. Es más, se tiene constancia de que cada cierto tiempo los paracas sacaban, ¿sí? Sacaban sus fardos funerarios, les sacaban las telas y les volvían a poner nuevas. ¿Ya? Todavía no se sabe por qué motivo. Ojo, en sus tejidos puedes encontrar como base, o sea, la tela del algodón puede encontrar prácticamente dos colores, ¿sí? El azul, ¿ya? El azul oscuro y el color tabaco. Y encima de esos jovencitos, bordeado, jovencitos, el bordado, perdón, esto se está moviendo. Ya, el bordado, jovencitos, con con la combinación de 7 colores. En total, dice, lograron 190 tonalidades. Bien. Ahora, ¿cuáles son los elementos de decoración? O sea, ¿qué es lo que van a representar? Seres mitológicos. Sus dios, por ejemplo. Dentro de ellos estaba, por ejemplo, Kon, que es el dios del mar. Bien. Vamos a ver, vamos a continuar. Otro aspecto importante de la cultura paracas es prácticamente la medicina. En el aspecto de la medicina, ¿qué lograron hacer? Trepanaciones, ¿correcto? ¿Qué más? Deformaciones y también la momificación. ¿Ah? Listo. El médico paracas, ¿cómo se llamaba? El circa. O Ampicamayo. Jovencitos, circa o Ampicamayo. Jovencitos, estamos ante la presencia de los primeros neurocirujanos en el mundo. Bien, primeros neurocirujanos en el mundo. Listo. Ahora, ¿qué razón, jovencitos, hacían las trepanaciones? Lo más probable, lo más práctico que podemos encontrar es que esta época donde está Paracas, la época del intermedio, por ejemplo, intermedio temprano, es una época donde hay mucha guerra. ¿Ya? Donde hay mucha guerra. Justamente las culturas que están en intermedio se caracterizan por ser guerreras, porque tienen que defender y conquistar territorios. Bien, lo ha hecho Paracas, lo ha hecho Nazca, lo ha hecho Mochi. Bien, entonces probablemente una de las armas que utilizaban de repente en este proceso de las guerras eran pues esas porras, ¿no? Entonces uno de esos porrazos que te cayera en la cabeza, obviamente te destrozaba el cráneo y la mejor forma era pues reemplazarte la parte dañada. ¿Cuáles son las técnicas que utilizaban? Incisión, raspado y barrenado. Correcto. Incisión, raspado y barrenado. Muy bien. ¿Cuál era el instrumental? Por ejemplo, como bisturís, ¿qué utilizaban? Obsidiana. Obsidiana, ajá. Obsidiana. Muy bien. Listo. Como anestesia. Coca. Chicha. ¿No? Chiquita y coquita. Correcto. Listo. Muy bien. Ok. Ahora, las trepanaciones, jovencitos, bueno, hay varios autores, por ejemplo, Fernando Isidro Santisteba, menciona una cosa, ojo, como probabilidad, pero no lo demuestra. Cuando dice, pues sí, utilizaron entonces hipnosis, pero ojo, no se puede probar si usaron hipnosis. Bien, ahora, ¿qué le hicieron, jovencitos? No solamente para poder reparar, ¿no?, la parte dañada producto del golpe, probablemente también, jovencitos, lo hicieron por una cuestión de costumbre social. Probablemente, costumbre social. Otra de las situaciones que también vemos, jovencitos, en Paracas son las deformaciones craneanas. Desde muy niños, jovencitos, sí, les apretaban prácticamente el cráneo, bien, y de acuerdo a la forma como lo hacían o lo amarraban, entonces había pues unas deformaciones especiales. Muy bien, listo, ya está. Vamos ahora con la momificación. Muy bien, por lo que se ha logrado ver, jovencitos, en lo que es Paracas, prácticamente como que sigue el criterio de la cultura egipcia. Bien, si queremos momificar el cadáver de una persona, por X motivo, probablemente por la idea de conservar lo que vivía en el más allá, vamos a tener que extraer ¿qué cosa? Los intestinos, las vísceras. Luego lo vamos a exponer al sol, dice por lo menos unos 30 días, al sol con ciertos cortes en el cuerpo para que también la grasa corriera, ¿no? Saliera de la grasa. Y una vez entonces en este proceso, pasados los 30 días, procedían a exponerlo al fuego. ¿Para qué? Para reducirlo. ¿Bien? De paso también doblar sus rodillitas hacia la altura del pecho, muy bien, agarrando prácticamente con sus brazos y prácticamente el rostro dentro de las piernas. Una vez que lograban esto, habían que echarle, o bien le echaban sal, o bien le echaban ají, o bien le echaban polvo de coca, también se ha encontrado con brea inclusive.
El asunto era conservarlo. Una vez que estaba conservadito, entonces había que colocarlo ¿dónde? En una cestita, ¿ya? Y ahí envolverlo, enfardelarlo, convertirlo prácticamente en un fardo funerario. Y una vez listo, entonces, a la tumba. En cuanto a la cerámica, tenemos que guiarnos, jovencitos, por, primero, la forma clásica. ¿Cuál es la forma clásica de la cerámica Paracas? Tanto en Paracas Cavernas como en Paracas Necrópolis, yo creo que puedes reconocer una forma. ¿Cuál es? Globular. Cuerpo Globular. globular. ¿Es serio que es globular? ¿Serio? Abombado. ¿Qué forma? Uy, ¿qué es esto? Con base un poco plana. ¿No? Forma acalabazada, en forma de calabaza, unas calabazas, jovencitos. Uy, esa mano, Víctor. Contrólate, ya. Recuerda entonces, forma calabazada. Bien, forma calabazada. Pero esto, mira acá. Ya. Forma esto. Ajá, correcto. Asa puente con picos divergentes. ¿Sí? Picos divergentes, porque prácticamente se oponen. Ahora, mira los siguientes cositos. En Paracas Cavernas, su característica principal es que es polícroma. Y la de Paracas Necrópolis es monócroma. Profesor, ¿no podría ser al revés? ¿Por qué es polícroma y por qué es monócroma? Vamos a ver un pequeño problema. Los Paracas Cavernas no tenían la técnica adecuada de que al pintar esa cerámica, cuando estaba todavía cruda, llevarla al horno, tuvieran de repente alguna técnica que aprendiera justamente a conservar la pintura frente a semejante calor o a semejante temperatura. No tuvieron la técnica. Y cuando la descubrieron, prácticamente dejaron de ser polícromos. Eso quiere decir entonces que cuando era Paracas Cavernas, la aplicación de la pintura, jovencitos, es poscocción. ¿Cuál es el problema de la poscocción? Que no va a pegar, o sea, si lo pintas bien bonito, ¿no? Para el rato es bien bonito, pero pasan los años, ¿qué crees que va a pasar con esa pintura? Creo que también puedes mirar la imagen, mira pintura, ¿sí? ¿Qué característica reconoces en el caso de la pintura de la Paracas Cavernas? Pierde el color. No es estable. Pierde el color, correcto, se descascara, ¿no? Se descascara, ¿listo? Entonces, ¿a eso cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar pintura fugitiva. Le vamos a llamar pintura fugitiva. En Paracas Necrópolis, jovencitos, como te dije, supieron de repente encontrar una técnica que les permitiera de repente conservar un color. ¿Pero qué color? Solamente, jovencitos, ese color así, crema así, blanquito, medio crema blanquito, ¿no? Listo, ese es el color preferido, ¿ya? Y la pintura es precocción, quiere decir entonces que a partir de Paracas Necrópolis, todas las culturas posteriores, llámese Moche, Nazca, Huari, Tiahuanaco, Pucará, Lima, etcétera, etcétera, jovencitos, todas son prácticamente precocción. Hasta Paracas Cavernas, recuerda, poscocción. Paracas Necrópolis, desde Paracas Necrópolis, pintura precocción. La pintura aplicada antes de llevarla al horno. Hijositos, muy bien. Eso es lo más importante entonces de la cultura Paracas. Vamos ahora a la cultura Moche. Moche. ¿Sí? Listo. A ver, otra vez te hago la preguntita. Pobre que te equivocas, ya sabes, ¿ah? Listo. Dime, ¿en qué departamento encontramos a la cultura Moche? La libertad. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ya, sí, listo. Sí, debería. Ya recordé. Ya, qué bueno, ya despertaste, ya, ¿no? Ya está bien. Departamento de la Libertad. ¿Qué tipo de gobierno tuvo? Teocracia militar regionalista. ¿Sí? Teocracia militar. Y justamente sus militares, o sea, sus guerreros, jovencitos, conquistaron territorios. Bien, más de lo que había en el departamento de lo que actualmente conocemos como la Libertad. ¿Hasta qué departamento se expandieron los Moche? ¿Hasta qué departamento? A ver, te muestro el mapita, ¿no? Te muestro el mapita, ya está. Dime. ¿Qué departamentos abarcó la cultura Moche? Piura creo que era. Piura, fuerza, ya, Piura. La Libertad. Lambayeque,
Libertad y Un poco de Ancash. Sí, Ancash, agarraron hasta Ancash, jovencito, ¿sí? Es una cultura, recuerda, costera, cultura costera. ¿Quién la descubrió? Max Zule, ¿bien? La llamaron, jovencitos, Max Zule. La puedes llamar Moche, la puedes llamar Mochica. Muy bien, pero vamos a ver, mira, la antigüedad de Moche. Mira, está entre los 100 y 700 después de Cristo. 100 y 700 después de Cristo. Muy bien, la cultura Chavín, por lo que sabe, jovencitos, en la cronología arqueológica que se ha encontrado, más o menos llega a su fin en el 200 antes de Cristo. Entre el 200 antes de Cristo y el 100 después de Cristo, ¿cuántos años de diferencia hay? 300. Hay 300 años, ¿verdad? Listo, entonces, muchos arqueólogos afirman pues que hay una clara influencia de Chavín sobre Moche. ¿Cómo fue posible entonces de que Chavín influenciara a Moche si hay una diferencia de 300 años? Por culturas puente. Ah, muy bien, hay culturas puente. ¿Cuáles serían esas culturas puente? Salinar y Salinar Virú. Salinar y Virú. Correcto, Salinar y Salinar Virú. Bien, no te confundas porque Virú es otra cultura. ¿Ya? Repito, es Salinar y Salinar Virú. Bien, Salinar y Salinar Virú. ¿En dónde se desarrollaron estas culturas? Justamente en el departamento de La Libertad. ¿Ya? Esas son las culturas puentes, jovencitos, bien, que prácticamente van a llevar esa influencia de Chavín sobre Moche. Ahora, otra cosa más. Dentro de la teocracia militarista, los Moche, recuerda, le dieron mucha importancia, bien, a los guerreros, ¿sí? A la guerra. Lo hicieron por varios motivos. La primera situación, jovencitos, ganar territorios, como lo van a demostrar, ya lo hemos visto, jovencitos, abarcaron prácticamente la costa de 4 departamentos, pero aparte mantener la unidad de la población. Profesor, ¿cómo fue posible entonces? Violencia, miedo, sangre, ¿bien? Lograron prácticamente doblegar a esa población, ¿ya? Entonces tienen, recuerda, una ideología bélica. Ahora, muchos de los sacrificios eran hechos por el dios de los Moche. ¿Cómo se llama el dios de los Moche? Ayapaik. Correcto. El dios Ayapaik. El dios Ayapaik, jovencitos, o también conocido como El degollador. El dios hacedor o también el dios degollador. ¿Por qué lo vamos a llamar el dios degollador? Porque las veces en que los representan, ojo, no todas las veces, lo representan pues con una cabeza, ¿ya? Prácticamente la mano toma de los cabellos de la cabeza y en la otra tenemos prácticamente un cuchillo ceremonial. ¿Bien? Muy bien, vamos a ver. En cuanto a la organización económica, recuerda, destacaron prácticamente en sistemas hidráulicos. Hicieron, por ejemplo, el canal de la Cumbre, un canal de más de 100 kilómetros de largo, jovencitos. Entonces, utilizaron el agua de varios ríos, sus sistemas hidráulicos, jovencitos, entonces les permitieron irrigar muchas tierras, incluyendo en épocas de sequía. Lograron tener una gran producción. Frijol, payar, yuca, lúcuma, pepino, maní, payares, maíz, algodón, etcétera, etcétera. Bien, y para fertilizar sus tierras, ¿qué utilizaron? Bueno. Sí, el guano de esta. Bien, cositos, ya está. Ahora, en cuanto a la cerámica, recuerda que tenemos dos tipos de cerámica. Muy bien, lista. Mira esta cerámica. Esta cerámica donde ves dibujitos, ¿ya? Frente a esta otra cerámica en donde vas a ver una escultura. Bien, entonces, ¿cómo se llama esta cerámica? Cerámica pictórica, recuerda. ¿Cómo se llama? Pictórica. Y la otra, digo, la otra cerámica, por si acaso. Escultórica. Correcto. Son los dos tipos. Ahora, ¿en cuál desarrollaron mejor? ¿Sí? ¿Pictórica o escultórica? Escultórica. Son, recuerda, considerados como los más grandes ceramistas escultóricos de la América precolombina. Ahora, en ambos casos, tanto en lo pictórico como en lo escultórico, prácticamente ellos representaron todas las escenas de su vida diaria. ¿Sí? Sus costumbres, sus creencias, sus actividades como la pesca, la agricultura, la magia, la hechicería, y todos los modos de vida bonitos posibles y habidos y por haber, fueron representados prácticamente en su cerámica. Muy bien, ahora, en cuanto a la cerámica escultórica, bien, van a representar, jovencitos, de todo, ya, de todo. Aves, peces, frutos, actividades diarias, bien, y dentro de esto destaca ¿qué cosa? Los famosos huacos retrato y aparte los huacos eróticos, muy bien.
Ahora, hay un distintivo también que tiene la cerámica Moche, así como lo hemos visto que la cerámica Paracas, por ejemplo, destaca, ¿no? Forma calabazada con picos divergentes y asa puente. ¿Cuál es el estilo básico, pues, de la cerámica Moche? Bollete estribo. Bollete estribo. Entonces, en este caso también podemos decir que hay una cierta influencia en la cerámica de la cultura Chavín, porque también Chavín tenía ese gollete estribo. Muy bien, ¿qué otra cosa más, jovencitos? Lo más destacado entonces tenemos a los famosos huacos retrato. ¿Por qué se les llama huaco retrato? Porque retrataba caras, profe. Ay, sí, más caras, sí. Pero ¿qué había en las caras, Lizo? ¿No te acuerdas cuando te dejó tu ex? Expresiones. Las expresiones. Todo de ánimo. ¿Cómo estaba en tu carita? ¿Cómo estaba tu carita? Triste, llorosa. Sí, alegre. Feliz. Ah, estás Feliz, feliz. no me También. Feliz. Claro. Estoy esperando que ¿Por qué se fue? Menos la tóxica, dije, profe. Por ti. Ella no. Estaba esperando que me termine y no podía hacerlo, profe. No podías hacerlo tú, sí. Sí, No lo tenía sé. corazón, profe. ¿Qué es lo Ella no que te ama. Ella no te ama. Mentira. Listo, chicos. Bueno, entonces las expresiones, como cito, las expresiones de los sentimientos humanos fueron prácticamente tomados por los artesanos Moche, y lo vamos a ver entonces. Algún historiador se atrevió a decir pues que era probable que los mismos artesanos Moche hayan estudiado pues psicología, porque para hacer con tal maestría estas expresiones humanas pues interesante. La otra situación, como cito, son acerca de los huacos eróticos. Muy bien. Bueno, según algunos libritos, inclusive lo que dice la UNSA, pues, ¿están relacionados con qué? ¿Con qué estarían relacionados? con la fertilidad. Fertilidad. Con el delicioso, profe. No sé si una felatio sería pues un elemento de fertilidad. No sé de repente si, qué sé yo, el cruce de espaditas también sería fertilidad, ¿no? O sea, ya sabes a qué me estoy refiriendo, tampoco te puedo hablar explícitamente, ¿no? No sé qué es eso. Las tijeritas. Sí, pues, claro. El baile de la Profe, tijera, profe. profe, claro, profe. Tenemos que hablar en clave Morse, pues hay niños por acá. Tijeras y Bien. espadazos, profe. Sí, ¿no? Sí. Bien, jovencitos. Bueno, vamos entonces, vamos a continuar. En cuanto a la arquitectura, jovencitos, recuerda, si es una teocracia militarista, en este caso, jovencitos, construyeron, por ejemplo, templos. Pero, profesor, si son militares, ¿acaso también no construyeron, por ejemplo, fortalezas? Sí, hay una fortaleza. ¿Cómo se llama la fortaleza? Paramonga. ¿Ya? Fortaleza de Paramonga, jovencitos. Ahora, en cuanto a templos, ¿cómo le llamamos en cuanto a los templos? ¿Qué nombre tienen? Huacas, recuerda. Listo, en este caso la Huaca, tenemos la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. Ambas, ¿dónde están? Están en el Valle de Moche, ¿ya? En el departamento de La Libertad, cerca de Trujillo. Bien, están cerquita, pues no hay una separación, solamente dice de 500 metros a propósito. ¿De qué material están hechos? Están hechos de adobe. En el caso de la Huaca del Sol, recuerdo, jovencitos, es la estructura de barro más grande, ¿ya? Es la estructura de barro más grande de América, jovencitos. Bien, por la cantidad, pues, de ladrillos de adobe, más o menos se calcula que se hicieron como con unos 140 millones de ladrillos de adobe, más o menos, ¿no? Mide más de 40 metros. ¿Listo? Claro, está dañada porque los españoles creyeron pues que había tesoros escondidos ahí, entonces desviaron un río y prácticamente se fueron comiendo pues gran parte de este templo. En el caso de la Huaca y la Luna, jovencitos, ¿por qué destaca? Porque en las paredes, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar, jovencitos, ¿qué pasa? ¿Cómo se le llama, jovencitos, cuando encuentras una pared y hay dibujitos relacionados con temas mitológicos? ¿Cómo se llamaría, jovencitos? Murales. Viejositos, murales. Muy bien. Bien, aquí, jovencitos, tenemos que también destacar en cuanto a las tumbas. Bien, aquí vamos a encontrar entonces hablar del señor Dercipan. Ahora sí, vamos a hablar del señor Dercipan. Muy bien, ¿quién lo descubrió? Walter Alba. Walter Alba. Correcto. ¿Cómo se llama la tumba? ¿Cómo se llama la tumba del señor Dercipan? ¿En qué lugar exactamente está? Boca rajada. Huaca Rajada está en la hacienda Pomalca. ¿En qué departamento se encuentra? Lambayeque. Correcto. ¿Qué?
Oye, ¿qué? ¿Cuándo hay un departamento Chiclayo, ah? No, profe, era para ver si estaba atento. Ya, por favor, deja de estar fumando perejil, ya sabes, ¿ah? Deja de estar fumando perejil. Listo. Orégano. Orégano, ¿no? Es Déjalo para la sopita de pollo, pues déjale oreganito, por favorcito. ¿Ya? Cilantro. Listo. Sí, cilantro. No te olvides entonces, muchachón. Bien, la tumba del señor Zipán está en la hacienda Pomalca, cerca de la ciudad de Chiclayo, en el departamento de Lambayeque. Ahora, es una tumba múltiple. Bueno, la tumba principal es del señor Zipán. Esto también nos demuestra la mentalidad, ¿sí? O la idea con respecto a la muerte. Probablemente pensaron que había una vida después de la muerte, por lo tanto, la persona o las personas que lo atendían probablemente en vida también deberían atenderlo en la otra vida, lo cual implicaba también, como todos, que si moría el señor Zipán, implicaría la muerte también de varios de los integrantes de su séquito. Bien, ¿qué miembros se han encontrado en la tumba del señor Zipán? ¿Qué miembros de su corte? Soldados, Sacerdote. concubinas, Soldados y sacerdotes. Animalitos también. Correcto, sí, su concubina, o sea, su tóxica también está ahí, ¿correcto? Sus sacerdotes, sus celadores, muy bien, su administrador, ¿sí? Una llamita, su perrito calato, ¿sí? Hasta incluso sus mascotitas, ¿no? Muy bien, pero ¿qué es lo más destacado de la cultura de la tumba del señor Zipán? Bien, la metalurgia, el trabajo en la metalurgia. Bien, se encontraron más de 500 piezas y ojos, es de oro prácticamente, jovencitos, un poco más y tenía hasta calzoncillos de oro también. Listo. Fino, profe, fino. Claro, finísimo, pues, señor de Zipán. Bien, recuerda, Juanitos, que al señor de Zipán inclusive lo podemos nombrar de otra forma. Bien, ¿cómo le podríamos llamar? El Tutankamón peruano. El Tutankamón peruano, ¿correcto? Muy bien. Fuera del señor de Zipán, jovencitos, hay otra tumba. Bien, es más, hay dos tumbas de mujeres, ¿no? Que destacan justamente la cultura moche. Bien. La dama de Cao. La dama de Cao. La dama de Cao, correcto, y aparte en la tumba de la sacerdotisa, lo cual también, jovencitos, es una muestra para poder afirmar que la cultura moche, ¿sí? Los principales cargos, probablemente dentro de la administración de la política moche, estaban ocupados por mujeres. ¿Sí? Estaban ocupados por mujeres. Muy bien. ¿Dónde ha sido descubierto, por ejemplo, la señora de Cao? En el departamento de La Libertad, en Trujillo. Bien, ahora, ¿qué característica, qué curiosidad encontramos en el cuerpo de la señora de Cao? Tatuajes. Tatuajes, ¿no? Tatuajes. Yo le digo la chata power, porque era de 1,60 m. ¿Sí? 1,60 m. Chiquita nomás, chaparrita. ¿Sí? Pero tenía poder, pues, la chata, por eso le digo la chata power, ¿no? Listo. ¿Cómo vamos a ver, por ejemplo, la importancia de esta mujer? ¿Sabes cuál fue el elemento que sirvió para poder descubrirla? La cerámica. Se encontraban cerámicas donde justamente representaban a esta mujer con tatuajes en los brazos y en las piernas, bien, de arañas, de espirales, de lagartijas. Y siempre la encontraban pues con las manos estiradas. Y debajo de las manos estiradas había pues una persona. Esta era una mujer chamán. Bien, listo, jovencitos. Vamos ahora. Vamos ahora con Nazca. Vamos con Nazca, jovencitos. Muy bien, a Nazca, ya sabemos entonces que lo vamos a ubicar en el intermedio temprano. Es una cultura paralela, recuerda, es una cultura paralela a la cultura moche. O sea, van a vivir en el mismo tiempo. Bien, ¿dónde se ubica, jovencitos, la cultura Nazca? Ica, profe, Ica. El departamento de Ica. Pero recuerda, jovencitos, hay un antecedente, ¿sí? Un antecedente que conecta, ¿bien?, a esta cultura con Paracas. ¿Cuál es? Topara. Antecedentes Topara. En este caso, Nazca, jovencitos, fue descubierta, recuerda, por Maxule, que inicialmente la llamó Protonazca. Ya, Protonazca. Fue Thomas Joyce quien le dio el nombre de la cultura Nazca. Muy bien, ¿por qué destaca la cultura Nazca? Lo más famoso, lo más conocido de la cultura Nazca, ¿qué vienen a ser? Los famosos geoglifos. Los famosos geoglifos. Geoglifos, no jeroglíficos. ¿Quién ha dicho jeroglíficos? Acá estamos haciendo mayas, ¿sí? Egipcios. ¿Quién ha sido? ¿Ah? Vamos a funearlo en la clase, ¿va? Vamos a funearlo en la clase, está fumando ya mucho perejil, deja el perejil, por favor, ¿eh?
Ya, por favorcito. Ya, vamos entonces con su organización política. Al igual que en las dos anteriores, tanto Paracas como Moche, ¿sí? Nazca también fue tuvo un gobierno teocrático, ¿ya? Un gobierno teocrático militarista. ¿Cómo podemos saber, jovencitos, que fue un gobierno teocrático militarista? Porque es, jovencitos, común encontrar en las tumbas, por ejemplo, las famosas cabezas trofeo. ¿Ya? Cabezas trofeo. Entonces podemos pensar, pues, que los guerreros de esta cultura, bien, tenían que defender sus territorios, tenían que enfrentar a sus enemigos y mostrar, pues, ¿no? Como quien dice, sus galones, ¿no? Para establecer de repente una jerarquía social. Ya, pues entonces lo que hacían era atacar al enemigo, matarlo, cortarle la cabecita, hacerle un tratamiento y colgárselo como si fuera, pues, una cruz, ¿no? Su cabeza es trofeo. En Arequipa, jovencitos, en Camaná, se encontró tumbas en Huacapuy. Muy bien, el cementerio se llama Cabezas Achatadas. Ahí se encontraron también, jovencitos, bastante las cabecitas de la cultura nazca. Bien, ahora, recuerda también que, al igual que Moche, los guerreros van a proceder con violencia. ¿Para qué? Para sojuzgar a la población, para someterla, para que esta población obedezca. ¿Cuál fue la capital de Nazca? Cahuachi. Cahuachi. Correcto, Cahuachi. Muy bien, listo. Y ojo, ¿en qué destacaron, aparte de los geoglifos? En la cerámica pictórica. Cerámica pictórica. Cerámica. Cerámica pictórica, sí, recuerdo también, hicieron sistemas hidráulicos por debajo de la tierra, jovencitos, fueron considerados, recuerda, los mejores agricultores del desierto. Mejores agricultores del desierto. Ya está, hablando justamente de los agricultores del desierto. Los Nazca están ubicados en el pleno desierto, pero descubrieron que había agua por debajo del desierto, en la napa freática. Lograron sacar los jovencitos a través de estos sistemas hidráulicos, donde encontramos, por ejemplo, estas respiradores, jovencitos, construyeron, por ejemplo, la caja, o sea, ellos tenían que cavar, por ejemplo, 7, 8 metros de profundidad, encontraban el brote de agua y entonces empezaban a construir, pues, ¿no? La famosa caja. Picaban la pared para que no se caiga, porque la tierra, pues, es muy inestable, con piedritas, las picaban bien bonito y lo tapaban con lajas de piedra y luego lo rellenaban prácticamente, ¿no? Y cada cierto trecho, bien, por ejemplo, ¿no? Por acá más ahí debe haber otro más por acá, otro espiral, entraban por aquí, lograron tierras, las hectáreas que eran irrigadas por este sistema, llegó pues más o menos a las 14.000 hectáreas. Pero un gran problema que tuvieron los Nazca, jovencitos, el avance del desierto. Cada 100 años, dice, el desierto avanza por lo menos unos 6 metros. Ya, entonces consideramos que gran parte de las tierras que alguna vez irrigaron los Nazcas, el día de hoy están cubiertas por el desierto. ¿Cuánto se irriga actualmente, jovencitos? Más o menos entre unas 8 o 9.000 hectáreas. Cerámica. Cerámica. Ya hace un momento también mencioné, jovencitos, que los Nazca destacaron en el aspecto pictórico. Tuvieron lo escultórico, pero mira cómo está. No tiene pues un buen acabado. Ya no tiene un buen acabado. Pero eso sí, en lo que es pictórico, en los dibujitos, sí. Ellos sí prácticamente fueron los mejores ceramistas pictóricos de la América precolombina. Ahora, como te dije anteriormente, ya a partir de Paracas, Necrópolis, hacia adelante, ya las culturas han desarrollado una cerámica, una pintura precocción. Ya, en este caso, la cerámica nazca, ¿utilizaron cuántos colores, jovencitos? 16. De 11 a 16. ¿De 11? De 11 a 16. ¿Qué colores no utilizaron? El azul. verde y el azul. azul y verde. Probablemente, jovencitos, porque estaba relacionado con su dios, con el dios del mar. Bueno, la forma clásica del Nazca se parece mucho a Paracas, jovencitos, y en este caso, por eso te digo, algunos autores creen, pues, de que la división que hizo Julio Cetello fue arbitraria. Topara debería ser parte de Nazca. Eso es más o menos la tendencia. Muy bien. Los geoglifos de Nazca, ¿quién los descubre? María Rey. ¿Qué? Toribio ¿Cómo? Mejía Sexto. Toribio Mejía Ah, sí, Mejía 6. Ajá. Toribio Mejía Sexto. Te has osado equivocar. No, profe, Todo perdón, es parte del show. perdón, profe, perdón. Está probando nada más. Venga, Sí, profe, esto a es ver, parte del caracho. show, profe. Vas a tener pesadilla en la noche, vas a ver. Ya, por eso Hombre, mismo. dices que te equivoques en el examen. Vas a ver nomás.
Ya, listo. Toribio Mejía Gespe, entonces, es el descubridor de las líneas de Nazca. Pero ¿quién prácticamente las dio a conocer a nivel internacional? Prácticamente, jovencitos, sí, el que podríamos decir la persona que convenció a María Reis para poder quedarse y estudiar estas líneas fue el norteamericano Paul Kosok. Gracias a Paul Kosok, dice, el Estado peruano mandó pues sus avioncitos de la FAB, y prácticamente lograron fotografiar y prácticamente ver la magnitud, ¿sí?, que tenían pues estos geoglifos. Pregunto, jovencitos, ¿en Nazca están los únicos geoglifos del Perú? No. En otras partes también hay, jovencitos. Oiga, ¿dónde puedes encontrar? Aquí en Arequipa. En Arequipa hay geoglifos también. ¿Dónde? ¿Dónde? En Siguas. Ah, Siguas, ¿sí? Como cuando te vas al Pedregal, ¿sí? ¿Alguna vez has ido al Pedregal? ¿No? Sí. Ni ¿Te has salgo ido de de repente a Camaná de repente, solamente para comprar el pan nomás? La joya. Sí. Ah, ya, correcto. Justamente antes, en la Pampa de Siguas, ahí pues hay geoglifos. Bien, ojo, también hay en Tacna, hay también en el norte de Chile, hay en Caralta inclusive, jovencitos. Bien, no son los únicos, pero los más famosos, claro, son los de Nazca, pues son más completos. ¿Cómo se clasifican las líneas de Nazca? Espirales, escúchame, espirales, listo. Por ejemplo, líneas, jovencitos, vas a encontrar, por ejemplo, formas geométricas, ya, formas geométricas, triángulos, rectángulos, bien, entonces, ya hemos visto líneas que van a cualquier lado, 1. Espirales, 2. Figuras geométricas, 3. Y claro, las figuras clásicas, ¿no? Las aves, los mamíferos, los insectos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver. ¿De qué época datan las líneas de Nazca? Más o menos datan del año 500 después de Cristo aproximadamente, jovencitos. Hasta el día de hoy, entonces, estamos hablando de una antigüedad de 1500 años. Ahora, fue María Rey, jovencitos, quien les dio, bien, las encargó de limpiarlas, de ordenarlas, de estudiarlas, y más o menos se descubre entonces por qué razón, jovencitos, duran tanto tiempo. La primera situación es que si alguien ha ido de Nazca, jovencitos, pues, calor de miércoles hacia por allá, hay dos capas, ¿ya? Dos capas. Una primera capa, bien, que es de color rojizo. Bien, dice, tiene óxido de hierro. ¿Y qué pasa con el óxido de hierro cuando está a la intemperie? Se vuelve naranja. Sí. Correcto. ¿Sí? Recuerda, entonces el hierro pues se va a oxidar más y más, jovencitos, lo cual hace notorio más ese color rojizo. Y la segunda capa, o sea, hay que retirar la primera capa, vamos a encontrar entonces una capita de color más o menos amarillo, porque tiene calcita, tiene arena, tiene arcilla. Entonces la diferencia de color, jovencitos, se va a notar mucho más porque los Nazca, ¿qué hicieron? Retiraron la primera capa y ese material de la primera capa lo van a amontonar a los costaditos, lo cual la diferencia se hace mucho más notoria. ¿Por qué han permanecido tanto tiempo, jovencitos, intactas? Es por la misma geografía del lugar. El calor, jovencitos, ¿sí?, de esta zona exclusivamente impide que la arena se mueva y tape prácticamente las líneas de Nazca. Ahora, hubo de repente, digamos, exageraciones en la explicación de cómo se hicieron. Bien. Si uno sabe matemática y geometría, prácticamente puede hacer su línea de Nazca. Pero bueno, escucharon pues de repente algunos comentarios, sí, lo hicieron los extraterrestres, o como ese puede ser Yvonne Daddy, que dijo, sí, es las pistas de aterrizaje de los extraterrestres, pero más allá, pues no, fue una exageración demasiado estúpida. Muy bien, ¿qué es lo que han hecho entonces, jovencitos, para poder hacer estas líneas? Bueno, si quieres hacer una línea recta, fácil, jovencitos, ¿no? Como tu profesorcito de geometría, simplemente, pues, listo, con una soguilla, bien, establece pues una línea recta, espirales igual, ¿no? Bien, dice entonces que aquí los planos para poder hacer estas líneas de Nazca, estas figuras de las líneas de Nazca, jovencitos, fue justamente la textilería. Textilería. Ahora, con respecto a ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven, jovencitos? Bien, Mejía Gespe, ¿qué dijo? Son seques. ¿Qué es un seque? Caminos ceremoniales, profe. Es un camino ceremonial. ¿Cómo así, jovencitos, como un camino ceremonial?
Vamos a ver. ¿Cuál era la gran preocupación de Nazca estando en pleno desierto? El agua. Tener agua. ¿Sí? Listo, tener agua. Oiga, entonces dice para poder probablemente distraerlos, ¿ya? Para poder distraer los jovencitos a estas personas y que se sometan obviamente ante el poder pues de los sacerdotes, ¿no? Les decían pues que tenían que hacer ceremonias religiosas donde tenían que danzar, por ejemplo, ¿no? Y las líneas eran pues esas líneas rituales, tenías que seguir ese camino. Pero ¿cuándo lo hacían, jovencitos? Lo hacían justamente cerca de las fechas donde se den justamente los cambios de estación o en todo caso, jovencitos, con la aparición de ciertos astros sobre el firmamento. Ahora, en el caso de Paul Kosok, ya Paul Kosok dijo, este es un zodiaco andino. María Reis es un calendario astronómico ligado a la agricultura. ¿Cómo así? A ver, por acá tienes un ejemplo. Uy, por acá. Bien, estás, por ejemplo, en el Alcatraz, ¿ya? Y te vas a ubicar más o menos a golpe de 5 de la mañana, ya justamente cuando sale el sol de 5:30, 6 de la mañana, vas a ver que justamente el pico del Alcatraz está apuntando hacia la salida del sol, por ejemplo, ¿no? O como dijo, por ejemplo, María Reis, ¿no? Por ejemplo, acá la figura de la araña, ¿bien? Donde las 3 estrellas del cinturón de Orión coincidían con puntos, por ejemplo, de la araña, o como las Pléyades, ¿no? Por ejemplo, del mono. ¿Qué dijo Johann Reinhardt? ¿Quién es Johann Reinhardt? El tipo que acompañó, por ejemplo, a Agustín Zárate en el descubrimiento de la momia Juanita. Bien, entonces él dijo pues que las líneas de Nazca están relacionadas con ¿qué? A rituales del agua. Hay una misión italiana que más o menos describe lo siguiente. En las pampas de Nazca, el 30% de las líneas coinciden con rutas de agua subterránea. 30%. Otra cosa más, jovencitos. En los últimos descubrimientos se dice lo siguiente, ¿no? Las que están en la pampa, las líneas que están en la pampa de Nazca, jovencitos, son netamente nazcas. Pero las que están en los cerros son más antiguas. ¿A quién le pertenecen? A la cultura Paracas. ¿Sí? Recuerda que Paracas y Nazca están, como culturas, están prácticamente en la misma región. Muy bien, esto es entonces lo más interesante que podemos saber de Nazca. Ahora sí, siguiente cultura, vamos a controlar nuestro tiempo. Todavía nos queda 10 minutitos. Uy, uy, uy. Nos quedan todavía 2 culturitas más. 2 culturitas más. Uy, ¿qué pasó por acá? Acá, esto, ya, vamos por acá. Cultura Tiahuanaco. En cultura Tiahuanaco, entonces, ¿dónde se ubicó? En la meseta del Collao. Meseta del Collao. ¿Quién la descubrió para el mundo occidental? Un cronista llamado Pedro Cieza de León. Pedro Cieza de León, ¿correcto? Listo. ¿Qué forma de gobierno tuvo Tiahuanaco? Fue una teocracia. Sí, fue una teocracia. Muy bien. Gracias a la religión, esta cultura logró expandirse prácticamente por los territorios de 4 países: Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Perú, Bolivia, Chile y Argentina. En el caso del Perú, jovencitos, ¿hasta qué territorio abarcaron, jovencitos? Todo el sur cordillerano del Perú desde Ayacucho. ¿Ya? Desde Ayacucho, todo el sur cordillerano del Perú. Pero en la misma época en la que desarrolla, recuerda, Tiahuanaco, que es en el Horizonte Medio, jovencitos, se desarrolla también en el Perú otra cultura importante, que es la cultura Wari. Entonces aquí viene una pregunta que se hace en la arqueología. ¿Cómo fue posible que Tiahuanaco haya podido llegar hasta Ayacucho, sabiendo que en Ayacucho tenemos a la cultura Wari, que es una cultura netamente guerrera? ¿Ya? Netamente guerrera. Entonces, como no hay una explicación apropiada, entonces dicen, aquí se ha dado un fenómeno. ¿Cómo se llama ese fenómeno? ¿Qué nombre tiene ese fenómeno? ¿Qué nombre tiene este fenómeno? No recuerdo. Ay, Dios mío. Así vas a estar en el examen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? De convivencia. El fenómeno de la convivencia, sí, fenómeno de la convivencia.
¿sí? Acuérdate cuando querías vivir con tu ex, así, más o menos, sí, bonito, vamos a hacer hasta que se fue, ¿no es cierto? Ya, igualito. Muy bien. Fenómeno de la convivencia. O simplemente fenómeno Guari-Tiahuanaco, ¿ya? Fenómeno Guari-Tiahuanaco. ¿Bien? Listo. Vamos a ver ahora otra cosita. Ups, ya está. Ups, uy, 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 uy. Un ratito. ¿Qué ha pasado? Ah, he duplicado aquí, pues. Ña, 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 ña. Ya, vamos por acá. Veamos. ¿Qué tipo de economía tuvo? En el caso de Tiahuanaco, su economía sí es destacada. Destacada en varios aspectos, ¿ah? Primero, como está ubicada en una zona, recuerda, donde el clima es un poquito difícil, ¿no? La zona de la meseta del Collao, ¿no? De repente van a recordar los chicos que de repente tienen familia o conocen, por ejemplo, Puno, Juliaca. Su clima es un poquito, pues, difícil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hizo esta cultura? Bien, desarrolló prácticamente una agricultura en base a plantas que soportaran prácticamente el frío, ¿no? La papa, la kiwicha, la quinoa, el oyuco. Crearon nuevas técnicas, como por ejemplo los camellones, o también llamados guaruguarus, ¿ya? O también, jovencitos, sí, recolectaron agua, ¿ya? Recolectar agua, jovencitos, ya sabes ese término, quién lo dio a conocer o quién lo hizo reconocido, bien, en estas cochas o lagunas artificiales. Complementaron su economía agrícola con pesca, ¿ya? ¿Cómo se llama ese pescadito, chicos, que hay en el lago Titicaca? Pejerrey. Lispi. ¿Qué? ¿Cuál? ¿No es cierto? El lispi. Hay otro pescadito, o sea, que es un caldito, pero poderoso. Ah, el carachi. Karachi. Ah, sí, correcto, bien rico. Ay, extraño ese pescadito. Ya, hablando yo de comida siempre me emociona. Ya no hay. Pues, ¿Cuándo muy no? bien. El profe Ay, ya. extrañando su pescadito. Basura. Ok, ok. Ah, mejor no te respondo, ¿no? Porque hay señoritas que hay que respetar, caramba. Ya sabes, nomás que en la noche va a ser pesadilla, te va a dar, vas a ver. Ya está, escúchame. Ay, ¿Cómo complementó su economía Tiahuanaco? Creando el control ecológico vertical. ¿Ya? Que, ojo, que eso lo hemos estudiado también con nosotros a través de la cultura inca, pero los creadores de ese sistema fueron justamente los Tiahuanaco. Recuerda, dispusieron a familias en diferentes pisos altitudinales para poder aprovechar, jovencitos, la diferencia del clima, bien, y explotar los recursos. Cuando una vez que ya lo obtendrían, simplemente mandarían la producción, ¿sí?, hacia la meseta del Collao, complementando entonces la producción. ¿Listo? Muy bien. Ahora, que en el aspecto, en las manifestaciones culturales fuera de su economía, otra cosa que me estaba olvidando en cuanto a su economía, los tiahuanacos inventaron el bronce en América, ¿ya? Es parte también de su economía. Inventaron el bronce. Ahora, en cuestión arquitectónica, ¿qué es lo más destacado, jovencitos? El complejo arqueológico de Tiahuanaco, que se encuentra a 21 kilómetros al sureste del lago Titicaca. Bien, ahí entonces, en ese complejo arqueológico, vamos a encontrar las principales construcciones de la cultura tiahuanaco. Ahora, la disposición de sus construcciones está prácticamente, jovencitos, apuntando hacia dónde? Hacia la salida del sol. Bien, apuntando hacia la salida del sol. Entonces, el sol, jovencitos, sale por el lado este, o sea, acá donde estamos apuntando. Muy bien. Tiene que ser recorrido, obviamente, en el firmamento y termina por acá en la tarde. Y lo digo porque el principal centro, el templo, pero a la vez era un observatorio astronómico, era justamente esta construcción donde están, por ejemplo, las piedras paradas. ¿Cómo se llama? Calasa. ¿Correcto? Mira la disposición, jovencitos, ¿ya? Entonces, la entrada del Calasasaya justamente está mirando hacia la salida del sol. Al frente del Calasasaya encontramos, ¿qué cosa? ¿Sí? Aquel templo semisubterráneo donde las paredes que destacan. Las cabezas clavas. Las cabezas. Cabezas clavas, ¿correcto? En la parte sur vamos a encontrar, jovencitos, aquella pirámide escalonada de casi 7 pisos. Y en la parte superior destacada prácticamente por una plaza semi-subterránea. ¿Cómo se llamaría? Acá. Acapana. Fortaleza de Acapana. Correcto. La fortaleza de Acapana.
Bueno, ya. Bien, y aparte, jovencitos, por atrás, jovencitos, del Calasasaya tenemos pues a Putuni, Quericala, por ejemplo. ¿Ya? Putuni y Quericala. Y más por el lado sureste, jovencitos, encontramos pues al Pumapunku. Vamos a ver. Listo, vamos a encontrar los siguientes jovencitos. En la arquitectura Tiahuanaco hay una asociación, recuerda, de escultura y arquitectura. Bien, la escultura siempre está asociada, jovencitos, sí, recuerda, arquitectura y escultura están asociadas. Ahora, para poder unir semejantes piedrotas de estas construcciones, ¿qué utilizaron, jovencitos? Bien, hicieron, jovencitos, unirlas con ¿qué? Con grapas de cobre o con grapas de bronce. ¿Qué forma tienen sus grapas? Forma de uno en romanos o forma de T. Ya, forma de T. Ahora, las construcciones de Tiahuanaco las vamos a clasificar, jovencitos, bien, en dos grupos. Las más grandes que son Calasasaya y Ecapana, y las más pequeñas que son el templete semisubterráneo y el Pumapunku. Calasasaya, ¿por qué le llaman Calasasaya? ¿Qué significa? ¿Y qué significa? Piedra parada. Piedras paradas. Piedra parada, ¿correcto? Porque cada cierto trecho hay pues una piedra alargada como si fuera un poste. Muy bien, en la entrada principal, jovencitos, destaca, dice lo siguiente, en una sola pieza de piedra hay unas gradas, ¿sí? 6 distintas, hechas en una sola pieza de piedra. Acapana, ¿qué significa la palabra acapana? Cerro artificial, cerro artificial. ¿Qué forma tenía el cerro artificial? Más o menos, si te fijas aquí, jovencitos, bien que era, pero jovencitos, una pirámide escalonada trunca. Pirámide escalonada trunca. En la parte superior, jovencitos, había pues una plaza semisubterránea, al igual que en el Calasasaya, también había una plaza semisubterránea. Ahora, en las estructuras pequeñas, recuerda, al frente del Calasasaya, ¿qué encontramos? Templete semisubterráneo. Templete semisubterráneo, ¿correcto? Templete semisubterráneo. En las paredes, ¿por qué destaca? Por las cabezas Clavas. Correcto, cabezas clavas. Y en el centro del templete semisubterráneo encontramos, dice, a la litoescultura más grande de Tiahuanaco. Monolito de Bene. Monolito Bene, ¿correcto? Ya está. Vamos ahora al Pumapunku. ¿Por qué destaca el Pumapunku? Porque recuerda que es una estructura que no se terminó de construir. Las piedras que iban a formar parte de esa estructura están simplemente desperdigadas. ¿Ya? Ahora, esas piedras, jovencitos, se caracterizan, jovencitos, ¿por qué? Porque tienen algo especial. Los cortes que tienen, jovencitos, son prácticamente casi perfectos, ¿ah? Por no decir perfectos, ¿ah? Parece que los hubiesen hecho así milimétricamente y justamente la ciencia se sorprende. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo han hecho esos cortes? Bien, jovencitos, ya está. Esta construcción, jovencitos, recuerda, no fue terminada, no se terminó. Pareciera que también a través de estas estructuras desperdigadas, llegamos más o menos a explicar del por qué desaparece Tiahuanaco. Tiahuanaco desaparece en pleno apogeo, lo cual es difícil, a no ser que haya sido invadida. Las invasiones, jovencitos, de los aymaras determinaron el fin de los Tiahuanaco. Una parte de los Tiahuanaco escapó. ¿Cómo escapó? Se internó en el lago Titicaca. Y recuerda, jovencitos, que después salieron del lago Titicaca a buscar tierras. Y recuerda también que el origen, o en todo caso, el origen de los incas está relacionado con Tiahuanaco. ¿Cuánto falta? ¡Uy, caramba, ya me pasé! Un minuto. Ya, a ver, vamos rápido, jovencitos, vamos a terminar Tiahuanaco. Otro aspecto también que destaca, jovencitos, bien, es la litoescultura. Litoescultura, jovencitos. Vamos a encontrar entonces aquí, ¿qué cosa? Los famosos monolitos. Uno, lito, piedra, una sola pieza de piedra. Donde vamos a encontrar, por ejemplo, al monolito Ponce, al monolito El Fraile, ¿ya? Monolito El Fraile, jovencitos, y también a la estela 10, o también conocido como el monolito Beinet. Ahora, estos seres antropomorfos están relacionados con ¿qué, jovencitos? Con el agua. Ya, están relacionados con el agua. ¿Listo? Al monolito Ponce, jovencitos, por si acaso, le llaman la estela 7. Ya, estela 7. Luego, la mayor expresión de la litoescultura Tiahuanaco es la famosa Portada del Sol. Bien, ¿dónde se encuentra la Portada del Sol, jovencitos? En el Calasasaya, en la parte final del Calasasaya, jovencitos, vamos a encontrar, pues, bueno, era una sola pieza de piedra, está partida porque parece que le cayó un rayo. Cuando llegó Pedro César León, no la vio, parece que estaba debajo, o sea, enterrada, jovencitos,
¿Y por qué destaca? Bueno, porque en esta portada del Sol vamos a encontrar, por ejemplo, cuatro líneas, jovencito, ¿ya? 4 líneas. Y las 3 primeras están prácticamente cortadas por la imagen principal. Es una figura que está hecha en alto relieve, ¿ya? Alto relieve. Y las figuritas que se forman en cada fila, ¿ya? Hay 8 por cada fila, o sea, por este lado hay 8 y por acá hay 8, por lo tanto son 16. 16 jovencitos por 4. 64. 64. Ya. Ahora, mira, ¿cuál es la imagen principal? Aquí la tienes. ¿A qué se parece? ¿Cuál es su dios? El dios de los báculos. El dios de las varas, el dios de los báculos, o también con el famoso dios Huiracocha. Muy bien. Listo, cositos. También hay una portada de la luna, pero bueno, no es una, bueno, piedra simple nada más. Bien, cositos. Por terminar con esto de Tiahuanaco. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, ¿cuáles son las principales expresiones de la cerámica Tiahuanaco? El quero y el pebetero. Bien, el quero, un vaso ceremonial. ¿Qué colores vas a encontrar, cositos? Naranja, rojo, blanco y negro. Naranja, rojo, blanco y negro. Bien, en el pebetero, ¿para qué servía el pebetero? Para quemar incienso, ¿ya? Por lo tanto, jovencitos, estos son vasos ceremoniales, son cerámicas ceremoniales. Bien, jovencitos, bueno, nos falta Wari, pero ya, bueno, son ya pues 8 y 6 y 4, ya creo que será en otro momento porque ahorita viene el otro profesorcito. Listo. Ya, bueno, ya prácticamente casi terminamos este tema. Tenemos que correr con el otro grupo, tengo que correr sí o sí. Ya, cuadritos, gracias de todas maneras a todos ustedes, gracias también por las bromas, me han hecho reír, listo, y entonces